cuando vos me ayudes a compartir la pantalla. Listo. Vamos a estar empezando una vez más nuestro estudio apasionante del libro de Apocalipsis. La verdad que es bien interesante. No sé si a ustedes les gusta, pero realmente a mí me apasiona, ¿verdad? El estudio de las profecías bíblicas, de la escatología, los eventos del porvenir, realmente emocionante. Pero me gustaría que cada uno de ustedes por lo menos vaya aprendiendo lo principal, lo básico. No pretendemos que escuchen todos los audios, todos los videos, pero al menos 2, 3 de cada tema, de cada semana, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Porque la verdad que si uno va escuchando estos estudios de audio, se ahorra mucho tiempo de estudio. Para si uno va a estudiarlo por su cuenta, va a tener que estudiar muchísimo tiempo. Muy bien, vamos a orar para empezar nuestra lección de esta noche, ¿sí? Oremos. Padre nuestro, te agradecemos por este momento que tú nos das, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de estudiarla, poder meditar en ella. Te agradecemos por cada persona que se ha unido esta noche una vez más al estudio de la misma. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tenemos este privilegio de estudiarla sin que nadie nos persiga, que tenemos esta libertad, Señor, de poder abrir tu palabra en cualquier lugar donde nos encontremos en el país y que nadie nos persiga por ello. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la salvación tan grande y te pedimos perdón por todo y cada uno de nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras infidelidades. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no vivimos como debiéramos de vivir como hijos tuyos. Pero igual, Señor, tú haces tu obra a través de nosotros, Señor. Y te rogamos que estés ayudándonos, que podamos purificarnos para poder ser más útil en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar hoy nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy es el 11º estudio y corresponde estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis. Si ustedes ven la fotografía, son las ruinas del templo de Cibeles, o Artemisa, o Diana, como le llamaban ahí en Éfeso, ¿sí? Había un templo dedicado a la diosa Diana en Sardis. Pero antes de estudiar el mensaje a Sardis, me gustaría hacer un breve repaso, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 nos aclara que la revelación es de Jesucristo, no es de San Juan el teólogo como dicen nuestras Biblias, es de Jesucristo. Dios el Padre dio en la revelación a Dios el Hijo al ángel, el ángel a Juan y Juan a las 7 iglesias, que representan las iglesias de todos los tiempos, de todas las edades, ¿sí? Eran actuales para el tiempo de Juan, existían estas 7 iglesias, pero hoy también son actuales para nosotros. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, ¿verdad? Cada vez que van escuchando un mensaje a distintas iglesias, a las diferentes iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, especialmente de Pérgamo para adelante, ¿verdad? Vemos que había muchos problemas en la parte moral, en la parte de la idolatría, etcétera. Y muchas veces nosotros estamos así con ese problema. Tal vez no adoramos ningún ídolo en particular, pero a veces estamos trabajando mucho tiempo y no dedicamos tiempo a la familia. O tal vez estamos dedicando tiempo mucho a la familia y no estamos dedicando tiempo al Señor. No sé, digo nomás que realmente cada iglesia tiene una aplicación particular para nuestras vidas hoy día. Versículo 2 nos dice que las cosas deben suceder pronto. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra pronto no quiere decir que va a suceder mañana o pasado? Significa que una vez que empiece a ocurrir, todo va a suceder en un periodo aproximadamente de 7 años. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? No es que mañana ya va a empezar. Hoy puede ser que el Señor ya venga, puede ser mañana, puede ser una semana, un mes, un año, 10, 100, no sabemos. Pero cada vez está más cerca. Si Pablo decía que él creía que el arrebatamiento podría ser parte de sus días, imagínense ustedes cómo estamos nosotros, 2000 años después prácticamente, mucho más cerca. Luego vemos la bienaventuranza en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Versículos 4 y 5 vemos el saludo de la Trinidad. El que es y que era y que ha de venir es Dios el Padre.
Los 7 espíritus simbolizan el Espíritu Santo. Según Isaías 11:2, los 7 aspectos del Espíritu Santo. 7 es número de perfección, de plenitud, de que todo está completo, ¿sí? Y versículos 6 en adelante al 8 se presenta a Cristo mismo como el que se aparece a Juan, ¿verdad? Versículos 9 al 12 prácticamente nos habla de la situación en que se le revela a Juan el Apocalipsis, ¿sí? Él estaba en la isla de Patmos por amor a Jesucristo, por el testimonio de Jesús, dice la palabra de Dios. No estaba ahí de vacaciones, no estaba de picnic, ni nada de eso. Él estaba ahí sufriendo por causa de la palabra de Dios, ¿verdad? Por su fidelidad al Señor. Él había estado pastoreando, supervisando las iglesias de Éfeso y alrededores, las 7 que estamos estudiando actualmente, y el emperador Domiciano lo exilia a Patmos, que era más o menos el Alcatraz de sus días, la prisión de máxima seguridad, donde se le hacía hacer trabajos forzados a todos aquellos que eran enemigos del imperio romano, ¿sí? Versículos 12 al 16 se nos describe al Cristo glorificado. Se nos dice, por ejemplo, que tiene ojos como llama de fuego, sus cabellos como blanca lana, ¿sí? Tenía una ropa que llegaba hasta los pies, pies de bronce bruñido, etcétera, ¿sí? Se nos describe al Cristo glorificado. A pesar de ser simbólico, es una imagen real. Cristo se apareció al apóstol Juan, ¿sí? Luego vemos en los versículos 19 y 20 la orden del Señor a Juan para que escriba la revelación. ¿Sí? Versículo 19, el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, que nos habla del pasado, nos habla del capítulo 1, la descripción del Cristo glorificado, las cosas que son, que nos habla del presente, Apocalipsis 2 y 3, que es el mensaje de las 7 iglesias, y capítulo 4 en adelante, las cosas que han de ser después de estas, ¿sí? Que nos habla del capítulo 4 al 22, que se divide básicamente en 4 y 5, visión celestial, ¿sí? Lo que va a pasar en el cielo después del arrebatamiento de los creyentes, y versículos 6 al 18, el desarrollo de la gran tribulación. Ahí vemos cómo el Señor va desatando el libro con sus sellos en el cielo, y acá en la tierra empiezan los juicios de la tribulación, ¿sí? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, etcétera. Se juzga a la ramera, a la falsa iglesia del Señor que va a estar en ese tiempo, acá, Apocalipsis 17 y 18, la Babilonia, misterio religioso, ¿verdad? La ramera de Apocalipsis 17. Y luego 19 se nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, y antes de la segunda venida de Cristo se nos describe las bodas del Cordero, ¿sí? Y su esposa se ha preparado, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y como decía un pastor, ¿verdad? El pastor José Olobati, no digan que la iglesia es la novia de Cristo, es esposa, ¿sí? En 2 Corintios 11 dice Pablo, os he desposado con un solo marido. La palabra desposado significa literalmente esposos, ¿sí? Ya estaban legalmente casados, solamente que la unión aún no se había consumado. ¿Por qué? Porque todavía no se habían juntado, pero legalmente ante la sociedad ya eran esposos, ¿sí? Y capítulo 20 nos habla de un tema bien controversial, un tema bien interesante, que es el milenio, ¿sí? El reino de Cristo de 1000 años, tan discutido hoy en día por grandes teólogos. La Biblia apoya 100%, al menos si interpretamos literalmente lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Capítulos 21 y 22 se nos describe la nueva Jerusalén, ¿sí? La Jerusalén celestial, que es una iglesia, perdón, una ciudad en forma de cubo, tiene 1600 kilómetros de alto, de ancho y de largo, ¿sí? Es un cubo, es más o menos casi de acá pasando a Buenos Aires, más o menos la dimensión de la Nueva Jerusalén. Creo que acá de Caguazú hasta Buenos Aires hay 1500 kilómetros, entonces es un poquito más tal vez. Y tiene la misma dimensión de ancho, de largo y de alto, ¿sí? Impresionante va a ser esa ciudad. Y ahí se describe la calle de oro. No dice las calles de oro, la calle de oro. También nos dice que no va a haber mar, etc. Pero ya no les voy a contar esos detalles. Vamos a estar estudiando paso a paso, ¿verdad?
Hoy día nos toca hablar sobre la iglesia de Sardis. Yo me emocioné un poquitito y ya me adelanté a lo que es el bosquejo del libro de Apocalipsis. Si ustedes se acuerdan, la época de las iglesias, recuerdan ustedes que la iglesia de Éfeso representa el periodo apostólico, ¿sí? La mejor iglesia, la más pura doctrinalmente hablando, que no toleraba las malas enseñanzas, las herejías, a los falsos apóstoles, que los probaba y los hallaba mentirosos, una iglesia preparada. Bueno, simboliza el periodo apostólico 30 a 100 hasta la muerte de Juan. Luego viene la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna, ¿sí? Que significa mirra, que es sufrimiento, ¿verdad? Una especie que se utilizaba generalmente para perfumar cadáveres, ¿sí? Para que no hieda ya enseguida, para que puedan tener para velar, etc. Hablaba de sufrimiento, ¿sí? La iglesia entre los años 100 a 312, donde hubo mayor persecución por parte del Imperio Romano, ¿sí? Luego vemos el periodo de Sardis, que va de 312 con la conversión de Constantino, que como ya les dije en estudios pasados, se va en una pelea y ahí ve una cruz en el cielo y una voz que le dice, con este símbolo vencerás. Él lo interpreta como una señal divina y se hace cristiano. Y ahí inicia el catolicismo romano. Todo el mundo, los hermanos estaban contentos, decían, amén, aleluya, se convirtió el emperador, es cristiano, ya no va a haber persecución. Todo el mundo estaba contento al principio, pero después se dieron cuenta que no era así, ¿verdad? Por ejemplo, él lo único que hizo fue cambiar la fachada, cambiar lo exterior. Antes era iglesia babilónica, hoy en día era iglesia cristiana. El sacerdote babilónico hoy día es sacerdote cristiano. Y los dioses ahora son santos para cada día, ¿sí? La madre e hijo, el culto en Egipto, por ejemplo, de Isis y Horus, ahora son María y Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo cambió todo? Externamente era cristiana, pero interiormente no lo era. Y ahí se dio inicio a lo que es el catolicismo romano, ¿sí? Ya les pasé la lección anterior, todo lo que se fue introduciendo de a poquito en la iglesia en cuanto a doctrina. Hasta que en 1950 ya se dijo que María, por ejemplo, ascendió corporalmente al cielo, entre otras cosas, ¿sí? Se alejaron totalmente de lo que es la escritura. Imagínense ustedes que el periodo de Pérgamo va de 312 a 606, más o menos, que es cuando se inicia realmente el catolicismo en sí, el primer papa nombrado, ¿sí? Que era Bonifacio, en el 606. Y ahí va hasta 1517, toda la Edad Media, el periodo que se denomina oscurantismo, la Inquisición, las guerras santas, las cruzadas, etcétera. Todo fue en ese tiempo, 1000 años de oscuridad. Eso no quiere decir que no había cristianos verdaderos. Siempre hubo en todas las edades cristianos verdaderos. ¿Se acuerdan ustedes el relato allá en Romanos capítulo 11, donde Pablo menciona a Elías? Elías, por ejemplo, se quejaba, Señor, solo yo he quedado entre tus siervos. Él dice el Señor a Elías, cállate. No, 7,000 personas no doblaron sus rodillas frente a Baal. Un remanente fiel siempre hubo en la humanidad, ¿sí? Nunca el Señor se quedó sin testigo. Cuando el mundo estuvo más oscuro, antes del diluvio, brillaron, por ejemplo, personajes como Enoc y Noé. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos avanzando un poquitito más y el periodo de Sardis abarca desde la Reforma, ¿sí? Del 31 de octubre de 1517, que fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿verdad? De lo que él encontraba que estaba enseñando mal en la iglesia romana, en la catedral de Wittenberg, ¿verdad? Que recibió como consecuencia la bula papal, ¿verdad? Que le llegó el 10 de diciembre de 1520, en donde se le decía, si no te retractas de lo que estás diciendo, vas a ser excomulgado, vas a ser apartado de la comunión de la iglesia católica. ¿Y qué hizo Martín Lutero ese 10 de diciembre de 1520? Ya aproximadamente hace 500 años hoy día, quemó la bula papal. O sea, no quiso saber nada, quemó ahí y con eso la iglesia católica le declaró persona no grata y empezó a perseguirlo para matarlo. Tuvo que salir de su natal Alemania, ir a Inglaterra y empezar el trabajo de traducción de la palabra de Dios al alemán. Cuando eso solamente tenía la Vulgata latina, estaba en latín, ¿sí? Todas las misas eran latín,
no se contaba con la palabra de Dios en los hogares, solamente en las iglesias, y solamente lo podían leer los del clero, ¿verdad? Los sacerdotes, monjes, etc. Entonces era un periodo muy difícil, pero brillaron grandes hijos de Dios, como Martín Lutero, Juan Calvino, que hizo prácticamente el comentario de toda la Biblia, excepto del Apocalipsis. Por ejemplo, estaba Savonarola, que era un italiano que también se levantó contra la iglesia romana. También Wycliffe y compañía. Y unos años antes de Martín Lutero, 100 años más o menos antes, estaba Juan Hus. Siempre menciono a Juan Hus porque me parece tan injusta la forma que fue sacrificado, pero bueno, eso no viene al caso, solamente estoy mencionando y me parece interesante mencionarlo. Entonces la iglesia de Sardis representa en cuanto a periodo a la reforma, ¿sí? Ahí están las 95 tesis clavados en la Catedral de Wittenberg, Alemania, por Martín Lutero. Y ahí la quema de la bula papal el 10 de diciembre de 1520. ¿Sí? Fíjense ustedes lo que dice este hermano Tim LaHaye, que era un gran hombre de Dios, un hombre estudioso de las Escrituras. Ahora les pasé ahí su libro al principio del estudio, el Apocalipsis sin velo, o Al borde del Apocalipsis, que es otro libro espectacular, ¿verdad? Donde él explica claramente acerca de las profecías, en el futuro las profecías, específicamente del libro de Apocalipsis. Y la verdad que es bien claro, él es bien práctico, conoce mucho las profecías, o conocía, mejor dicho, ya falleció. Él decía en cuanto a la iglesia de Sardis lo siguiente: nada peor que una iglesia muerta. Imagínense usted una iglesia muerta. Es como un hombre que se está muriendo de sed en el desierto y que ve un pozo de agua a la distancia, pero cuando llega encuentra que está seco. Imagínense usted un hombre moribundo, sediento, ve un pozo con todas las ganas, se va para tomar, pero encuentra que está seco, ¿verdad? Qué desesperación. Muchas almas sedientas andan tambaleándose por el desierto de este mundo y luego al final ven en una iglesia que parece que será su esperanza, pero entran y encuentran que está muerta. Yo creo que los que escucharon el audio ya saben, ¿verdad?, lo que hizo Thor. Y realmente ganas de hacer eso no nos faltaría si es que estamos predicando, por ejemplo, en la iglesia todos los domingos o jueves especialmente, ¿verdad?, donde se llama a la reunión de oración, la reunión más importante de la iglesia, y que debería de estar rebosante de vida, de alegría, de ganas de aprender de la palabra de Dios. Y saben cuántos hermanos solíamos reunirnos. Yo les estoy hablando hace 10 años atrás, más o menos, cuando yo me iba a la reunión de oración, ¿verdad? Yo mismo no me voy más a la reunión de oración, ¿verdad? Pero por motivo de fuerza mayor y porque ahora mismo estamos en cuarentena, ¿verdad? Pero realmente en ese tiempo nos reuníamos 2, 3, 5 personas. Y estábamos 6, 7, ya festejábamos. Era lo máximo. Y los domingos siempre había más asistencia. ¿Por qué la gente no quiere orar? ¿Por qué los hermanos no queremos orar? ¿Verdad? Siendo que es la reunión más importante donde debiéramos estar todos unidos ahí en oración, intercediendo por las personas que no conocen al Salvador, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos, ¿sí? Nuestros compañeros de estudio, etcétera. Tenemos que rogar nombre y apellido por ellos. ¿Por qué? Porque no sabes lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Imagínense, usted se va, se accidenta, se muere y vos nunca le hablaste de Cristo. Vos tenías el agua para su sed, pero no le diste. ¿Por qué? Porque tenías miedo al que dirán, no porque se va a enojar, no porque va a reírse de mí, no porque se va a burlar, porque eso siempre pasa. Uno cuando es cristiano ya se empiezan a burlar la gente, no porque él es el más santo, no porque huele lo a incienso, no porque hay muchos comentarios despectivos. No nos debe importar eso, tenemos que servir al Señor y predicar su palabra. Un pastor entonces llamó a la iglesia y decía que la iglesia estaba muerta. Hoy vamos a hacer la sepultura, el velorio de la iglesia muerta. Y lo que hizo fue, cuando todo el mundo le llamó la atención a todos los hermanos, vinieron en gran cantidad, incluso afuera y todo estaba, había gente, dice, esperando para entrar, porque era el título muy interesante, ¿verdad? La sepultura de la iglesia. Él lo que hizo fue colocar ahí en la altura, ¿verdad?, donde está el púlpito, una caja, ¿verdad? Un ataúd y dentro un espejo. Ahora le dijo a los hermanos: pasen ustedes a mirar a la iglesia muerta. Y cada uno obviamente veía su retrato. Entonces, para tratar de despertarle. La verdad que no es muy interesante, o sea, muy,
fácil de llevar a cabo, pero es muy gráfico, ¿verdad? La verdad, así estamos hoy en día. O sea que el mensaje para Sardis es muy actual para nosotros como iglesia del siglo XXI, ¿sí? Y en la calle ya fallecido, ¿verdad? Incluso me olvidé, no dije, él es el escritor con Jenkins de la película Dejado Atrás. Sí, él escribió realmente un libro, ¿verdad? Varios volúmenes del libro Dejado Atrás, y de eso se hizo la película que tiene 3 partes. Bien interesante, donde habla del rapto pretribulacional. Empecemos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el pasaje que vamos a desarrollar. Fíjense ustedes en este gráfico, no sé si ustedes ven mi puntero, ahí en donde dice la zona de Asia gigante, ¿verdad? Donde se ve una estrellita, ¿verdad? Y Pérgamo, no sé si la están viendo. Si pueden activar su audio, me avisan. Voy a tratar de mostrarle con un puntero. En esta zona, ¿ven ustedes? Pérgamo. Sí. Aquí debajo dice Lidia, ¿sí? Ese era el reino antiguo y cuya capital era Sardis, la capital de Lidia. Dice que era un imperio, un reino extremadamente rico. Y Sardis tenía realmente un rey famoso, que todos los predicadores decían que era fabulosamente rico, ¿verdad? En el audio. Impresionante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que había mucho oro en el río Pactolo, que era el río que suministraba todo lo que necesitaba en cuanto a hidratación la ciudad. Entonces ahí ellos obtenían el oro que los hizo ricos. Pero no solamente eso tenía de particular la ciudad de Sardis, sino que también que tenía una acrópolis impresionante, estaba sobre unas montañas a 500 metros de altura, o sea, para subir, para llegar a la antigua ciudad de Sardis, uno tenía que llegar solamente por el lado sur, donde había un pequeño pasadizo secreto para poder acceder a la ciudad, o si no era imposible, tenía muralla los otros 3 lados, como le estaba contando en esta semana. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar. Fíjense ustedes ahí en este mapa, vemos también ahí a Sardis, que si ustedes ven algunos puntos de referencia, les voy a mostrar, por ejemplo, está la isla de Patmos, perdón. La isla de Patmos está más o menos acá, donde Juan estaba exiliado por Domiciano, ¿sí? También vemos aquí la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que estaba más hacia el norte, el que es más hacia el norte, luego está Tiatira, ¿sí? Luego Sardis, por acá Filadelfia y la Odisea. Entonces vemos acá las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Luego vemos, este es lo que quería mostrarles. Fíjense ustedes, David, ¿cómo hago para borrar todo esto que ya puse? Porque se quedó todo acá en la presentación. Fíjense ustedes que luego, cuando ya un poquito antes de que el Imperio Romano prácticamente sea el imperio gobernante en el año 130 más o menos antes de Cristo, pasó Sardis a ser parte de lo que era el reino de Pérgamo, ¿sí? En época del Imperio Romano. No sé cómo se borra o no. La verdad que no. Ustedes ven todos esos puntitos que hice, ¿verdad? La verdad que no recuerdo cómo se borraba. No sé si David.
¿Estás ahí? Creo que Ahora ahí volví, dejó. ahora me volví, lo siento, me llamó. Algunos datos interesantes de la ciudad de Sardis. Se fundó en el año 1200 a.C. Fue capital del rico imperio de Lidia. Creso, su rey más famoso, era fabulosamente rico. Probablemente Esopo, el fabulista, nació en Sardis. ¿Se acuerdan ustedes de Esopo o Esopo? Seguro que él no, pero de la fábula, por ejemplo, de la liebre y la tortuga, que la liebre se iba muy rápido y después se tomó un descanso ahí cerca de la meta y mientras él dormía dice que la tortuga le pasó ahí. Bueno, eso fue obra de Esopo, ¿sí? Se cree que nació en Sardis. Se extraía oro del cercano río de Pactolos, de allí su riqueza, ¿sí? Al parecer también la moneda acuñada por primera vez se hizo en Sardis, ¿sí? Fue un centro de producción de lana y de la industria del vestido. Fíjense ustedes cómo es el Señor, ¿verdad? Donde se hacía vestido, donde era característico que haya fábrica de ropas, el Señor les dice, hay unas pocas personas en Sardis y van a estar vestidos de vestiduras blancas. Qué interesante, ¿verdad? El Señor habla conociendo a fondo lo que es la ciudad. Ubicada a 50 kilómetros más o menos al sur de Tiatira, estaba a 500 metros de altura, por eso era inexpugnable, o por lo menos la gente de la ciudad creía eso, que era inaccesible, imposible de llegar, ¿sí? Tenía muros de roca en tres de sus lados. Solo desde el sur se podía llegar a la ciudad por un abrupto y difícil pasadizo secreto, ¿verdad? Prácticamente. Su ubicación hizo que los pobladores se volvieran muy confiados. Ese hecho de que los pobladores se sentían muy confiados hizo justamente que caiga la ciudad. Esa satisfacción de los pobladores resultó en la caída de la ciudad. Por causa de descuidos, Sardis fue conquistada. La historia habla de 2 veces que fue conquistada. Primero, en el año 549 por Ciro, rey de Persia, ¿sí? Que fue por descuido de los guardias. Dice que como Sardis era considerada prácticamente imbatible, entonces él Ciro quería conquistar Sardis para ampliar su imperio y uno de sus soldados fue a hacer guardia, a mirar, a vigilar a los soldados de Sardis. Y verdad, como en una oportunidad uno de los guardias estaba somnoliento y agachar la cabeza, nosotros por ejemplo conocemos bien eso en guaraní como opiracú, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Ahí se le cayó el casco y ahí él, sin tener ningún cuidado, se bajó al pasadizo secreto, trajo su casco, se puso, empezó otra vez a vigilar y ahí ese soldado se dio cuenta dónde estaba el acceso a Sardis, ¿verdad? Entonces mandó al rey que mande una cuadrilla de soldados con él y derrotaron a Sardis en plena noche. Entonces los de Sardis se levantaron, encontraron a todos sus soldados muertos y prácticamente ya eran siervos de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? De ahí el dicho de como ladrón en la noche, dice la historia, ¿sí? Cayó también bajo el dominio de Roma en el año 133 a.C., pero antes, en el 195, Antíoco el Grande, o Antíoco Epífanes, del que habla también Daniel capítulo 11, que profanó el templo de los judíos sacrificando un cerdo sobre el altar. Pero vamos a llegar más adelante cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis, ¿verdad? Antíoco es uno de los prototipos del anticristo, ¿verdad? Quien hizo o puso la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Un terremoto catastrófico destruyó la ciudad en el 17 después de Cristo, pero el emperador Tiberio César, ¿verdad? Que era el que estaba gobernando cuando Cristo estaba en la tierra ministrando allá en Jerusalén, les ayudó perdonándole con los impuestos. Los impuestos de Sardis se utilizaron para reconstruir la ciudad, ¿sí? Contaban con un templo para adorar a Artemisa y en la época de Juan, Sardis era próspera, pero estaba en decadencia. Tanto la ciudad como la iglesia dentro de ella habían perdido vitalidad. Se cree que Sardis era una iglesia floreciente, una iglesia fuerte, una iglesia que tenía fama de estar bien doctrinalmente, espiritualmente, pero eso hizo que los de la iglesia de Sardis durmieran sobre los laureles, ¿verdad? Como cuando nos hablan, por ejemplo, personas mayores. Antes
la iglesia era grande, se cantaban solo himnos, era lo mejor, siempre antes era mejor, ¿verdad? Habla de historia, historia, historia. ¿Y qué en el presente? No hay nada en el presente. Ustedes saben, por ejemplo, que la iglesia donde estaba Spurgeon, por ejemplo, hoy día si uno se va ahí en la Catedral de Londres, dice que hay 30, 40 hermanos que se congregan y todos ancianitos, ¿verdad? Perdió vida, ¿verdad? Es una iglesia muerta. Donde hay solamente ancianos dentro de la iglesia es una iglesia muerta. ¿Por qué? Porque termina esa generación de ancianos y ¿quién va a seguir la iglesia? ¿Sí? Por eso es bueno, por ejemplo, cuando uno va a la iglesia, ve jóvenes, niños, donde hay muchos niños, hay, ¿verdad?, esperanza de que siga la obra del Señor. Hay mucha posibilidad de que siga. Hay vida, vigor, ¿verdad? Esperanza. Como decía, por ejemplo, Moody cuando volvía de una campaña evangelística, le dijeron, era una noche fría, dicen, donde había pocos hombres, y le preguntaron cuántos se convirtieron. Y él dijo 2,5. Ah, 2 adultos y un niño. No, al revés, 2 niños y un adulto. ¿Por qué? Porque el niño va a vivir mucho y va a ganar tal vez muchas almas más que el anciano ya que recibe a Cristo. Y es así. Muchas veces nosotros nos centramos en las personas adultas, en los jóvenes, pero realmente nos debiéramos de centrar más en los niños. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la ventana 4-14. ¿Qué significa eso? De los 4 años hasta los 14 dice que un 90% recibe a Cristo y solamente un 10% recibe después de los 14 años. Imagínense ustedes. Y menos del 1% recibe después de los 70, por ejemplo. Entonces, es un número frío, pero que nos habla de algo muy cierto. Tenemos que evangelizar a los niños, especialmente a nuestros hijos, para los que somos padres, ¿verdad? Y también a los niños del barrio, ¿verdad? Muy bien, no se sabe cómo se inició la evangelización en la ciudad, ni cómo se estableció la iglesia allí. Tal vez fue el testimonio extendido de Éfeso, ¿verdad? De los hermanos que estaban en Éfeso. Bueno, vamos a hablar un poquitito ya del pasaje. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué fuerte la declaración del Señor, ¿verdad? Escribe al ángel. El ángel probablemente era el anciano, el pastor de la iglesia. ¿Y cómo se presenta el Señor? El que tiene los 7 espíritus, ¿sí? Si ustedes leen Apocalipsis 1:4, se nos dice que los 7 espíritus están delante del trono del Señor. Aquí dice que el Señor, del Señor Jesús, que Él tiene los 7 espíritus. Vemos ahí la Trinidad manifestada en esta expresión. ¿Por qué? Porque es Jesús el que habla del Espíritu Santo y de Dios, Espíritu de Dios, dice, nos hace recordar al Padre. Y las 7 estrellas en su diestra, ¿verdad? Las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 pastores, los 7 mensajeros de las 7 iglesias. Y fíjense ustedes, ahí está el candelabro que estaba en el templo, que tenía 7 brazos, ¿verdad? Que representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de Jehová, sabiduría, de consejo, conocimiento, de temor, de poder y de inteligencia, ¿verdad? Isaías 11:2. Los 7 aspectos del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu de Dios. Los 7 espíritus se refieren al Espíritu Santo, como dice ahí en la diapositiva, del cual Jesús dijo que era la verdad. Las estrellas son los ángeles de las iglesias. Y fíjense ustedes lo que dice el Señor: yo conozco tus obras. Ese es una mirada penetrante como la de rayos X. Nada se oculta ante su mirada. Nos conoce íntimamente lo que somos aun cuando nadie nos ve. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis era una iglesia de profesión sin vida. Tenía reputación como asamblea cristiana, pero en su mayoría participaban de una rutina formal y fría. No rebosaba con vida espiritual, no destellaba en lo sobrenatural. Eso pasa muchas veces en muchas iglesias y se van a sorprender. Imagínense ustedes, le voy a describir una iglesia. Ustedes se van, la mayoría son gente ya mayor. No tengo nada contra los mayores, incluso ya de a poco vamos envejeciendo, ¿verdad? Incluso si algunas veces cuando miramos a algunos hermanos, ¿verdad?, nos hacen pensar que la iglesia ya está grande, ¿verdad? Por ejemplo, 2 señales hay para saber que nos estamos volviendo mayores. 1, las canas, y 2, la falta de pelo. Entonces, cuando vemos a algunos hermanos y, por ejemplo, uno llega, abre la puerta y ve que brilla, por ejemplo, una cabeza, entonces ese hermano ya está un poquitito mayor, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa?
¿Cómo es una iglesia fría? Cuando uno, por ejemplo, le dice, hermano, no podemos cantar una alabanza diferente. No, hermano, toda la vida se cantó esos himnos. No, hermano, no se puede hacer esto. Hay que orar así, hay que levantarse así, hay que hablar fuerte. Esa es una iglesia muerta, ¿verdad? Se acuerda todo lo que pasaba en el pasado. Nunca hay un cambio, nunca es rígido, ¿verdad? No debiera de ser así. Lo que tiene que caracterizar nuestras reuniones tiene que ser la vida, ¿verdad? La alegría, ¿verdad? Como dice el hermano Guillermo Piovano, ¿verdad? Alguno, por ejemplo, dice, no ves que soy feliz, ¿verdad? El rostro no demuestra eso, ¿verdad? Tendríamos que estar rebosantes de alegría, ¿verdad? Tenemos que tener gozo, como dice la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, regocijaos, ¿sí? Era una iglesia fría, una iglesia que estaba muriendo, ¿verdad? Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. Lo que le está diciendo la iglesia de Sardis es, despertate, levantate, salí de ese letargo espiritual, de la somnolencia, ¿verdad? De la rigidez cadavérica, por decirlo así. La exhortación es a que despierten de su anestesia espiritual y continúen vigilando. Tal vez la mencionada exhortación tenga que ver con la parte histórica, ¿sí? Las veces que los habitantes de Sardis sucumbieron bajo sus enemigos se debió principalmente al descuido de los guardias. Ya le vimos eso en el 549, en época de Ciro, y en el 195, en época de Antíoco el Grande, ¿sí? Luego dice el Señor, afirma las otras cosas que están para morir. No todo estaba perdido en Sardis, ¿verdad? Había algunas cosas que aún estaban con vida, aunque ya nos da la imagen de una vela que se está apagando, que el pabilo ahí apenas ya está alumbrando. Pero había todavía. Entonces el Señor le dice, haz que esas cosas no mueran, ¿verdad? Renueva, reafirma, para que puedan seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Las cosas deficientes, las mismas formas y ceremonias que han dado a esta iglesia el nombre de que vive. Cristo no sugiere que estas personas deban poner de lado todo lo externo, sino que deben cumplirlo, hacerlo perfecto. No tienen por qué dejar de reunirse, sino adorar. Tenían que seguir mandando ayuda, dar ofrendas, diezmos, pero estas deben ser la expresión de su devoción al Señor y no el precio que se paga por la buena opinión de los otros. A la iglesia en Sardis le importaba más su reputación que realmente su estado espiritual. Las formas no son algo malo en sí, lo que necesitan es estar llenas de poder, dice este hermano Campbell Morgan, ¿sí? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjense ustedes lo que dice el Señor. No he hallado perfecto tus obras delante de Dios. Aunque suficientes para dar a la iglesia de Sardis una buena reputación ante los hombres, aquellas obras eran insuficientes e inaceptables ante los ojos de Dios. El Señor no se deja llevar por lo externo, como siempre decimos, ¿sí? El Señor sabe nuestro corazón, sabe con qué intención estamos haciendo la obra de Dios, ¿sí? No era más que movimientos sin sentido, sin vida, de cuerpos muertos. Las buenas obras de la congregación de Sardis simplemente cubrían de ropas a los inconversos, ¿sí? Había tres grupos de Sardis: los verdaderos cristianos, que se van a mencionar en el próximo versículo, los que eran incrédulos, ¿sí? Y también aquellos que estaban realmente en un letargo espiritual, los cristianos carnales, ¿verdad? Los cristianos espiritualmente eran pocos. Luego dice los cadáveres espirituales, según Efesios 2, 1 y 2, que poblaban la iglesia de Sardis y estaban viviendo una mentira, algo externo, ¿verdad? Se preocupaban más en decirle no fumes, no tomes, no hagas esto, no hagas aquello, pero nadie se preocupaba por la salvación de sus almas. Hermanos, no se preocupen por la parte externa, prediquen a Cristo y luego el Espíritu Santo le va a convencer de todo lo que está mal. Nosotros a veces empezamos a discutir que no hay que hacer aquello, no hay que hacer esto, y la persona se está muriendo, se está yendo al infierno. ¿Cuántas personas se van al día al infierno? Lo más importante es que esa persona reciba a Cristo y el resto queda a cargo del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan su conversión a lo que es ahora, ¿cuánto han avanzado? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Un día? ¿2 días? ¿1 año? ¿10? Ustedes lo sabrán. Entonces, eso mismo tienen que aplicar a las personas que reciben con ustedes a Cristo. No es rápido esto, generalmente. Algunos sí, pero son excepciones, no la regla. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti. Fíjense ustedes, así estamos nosotros como ese gráfico, durmiendo plácidamente, la noche está avanzada y estamos roncando ahí en nuestro sueño espiritual y el Señor está viniendo cada vez más cerca. Acuérdate pues de los que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Fíjense ustedes todo lo que le dice el Señor a la iglesia de Sardis. Significa, vuelve a hacer lo que hacías en el pasado, para que no vivas solo de las glorias de las victorias pasadas. Qué recomendación tan clara y precisa de nuestro Señor. Si usted nota que su iglesia es un bien cuidado mausoleo o realmente un féretro, un panteón, diríamos nosotros hoy día, es hora de despertar. No siga actuando como muerto porque usted tiene nombre de uno que vive. Claro, Cristo es el que te dio vida. Entonces, tenés que demostrar la vida de Cristo en tu vida. Comienza por cultivar las cosas que todavía no se han extinguido en su vida espiritual. Quizá la oración, la lectura o estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos con la lectura? ¿Estamos leyendo todos los días la Biblia? ¿O estamos leyendo cada vez que nos vamos al culto? ¿Verdad? Los días domingos. Ahora ni siquiera hay culto, no sé cuándo se lee la Biblia. Cuidado, hermanos. La oración, ¿cuántas veces oro? 3 veces al día. Señor, bendice estos alimentos en nombre de Jesús. Amén. Esa es nuestra oración. Estamos intercediendo por nuestros familiares que no conocen al Salvador. Estamos intercediendo por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Cuidado, hermano, ¿sí? Porque el Señor nos da tiempo para poder cumplir con esa función. Si tú no lo haces, va a ser otra persona, pero vas a rendir cuenta de todo lo que no hiciste, sabiendo lo que tenías que hacer, ¿sí? Cualquier cosa que esté todavía encendida, aunque una llama que ya se está apagando, comience por algo, avive ese fuego. Eso le conducirá a reavivar otras cosas que solía hacer antes, pero que inexplicablemente se han extinguido en su vida. Entonces hay que volver a juntarse con los demás cristianos, a volver a arder, ¿verdad? Nuestros corazones, el amor de Cristo, ¿verdad? El amor hacia los perdidos. Pues si no velas, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Fíjense ustedes, si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá de improviso, sin que se haya percatado de la sorpresa, como le había ocurrido a la ciudad en 2 ocasiones en que fue tomada por el enemigo. Cuidado, hermano, el Señor viene en cualquier momento. Realmente aquí, esta expresión, vendré sobre ti como un ladrón, muchos dicen que se refiere a la venida del Señor o al rapto. Yo creo que no. Para mí es una venida del Señor a la iglesia en cuanto a juicio. Él decía al Señor, hagan esto, hagan aquello, o si no voy a venir y les voy a caer encima. Voy a quitar mi candelero, le decía a la iglesia de Éfeso, lo cual efectivamente ocurrió más o menos en el siglo IV después de Cristo. La iglesia de Éfeso hoy no existe. La iglesia de Esmirna tampoco, la iglesia de Pérgamo tampoco, Tiatira menos, Sardis tampoco, Filadelfia tampoco y la Odisea tampoco, ninguno existe hoy día. Entonces, el Señor, si es que nosotros nos vamos a servirle como Él quiere, simplemente quita su testimonio de ese lugar. Y qué triste es que una iglesia, una ciudad donde se resplandecía la luz, hoy día está en tinieblas. Por ejemplo, las ciudades allá en Asia Menor, en Turquía, hoy día es un país musulmán, necesitan ser evangelizados. ¿Por qué? Porque no cumplieron con su labor, ¿sí? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué tal que en la iglesia de Itagua, en la iglesia de Suricán, en la iglesia de Jobú, ¿verdad? Hoy el Señor diga, no, hasta acá llegaron, ya no puedo más, voy a quitar mi candelero y quede estos lugares sin testimonio del Señor. Qué triste, ¿verdad? Lugar donde ardía la palabra de Dios hoy día están fríos, ¿sí? Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en ropas blancas o en vestiduras blancas porque son dignas. Como dijimos hace rato, siempre hay un remanente del Señor. Dios tiene siempre un remanente fiel en su pueblo que mantiene su fidelidad aún en las circunstancias más adversas. No eran muchas en Sardis, tan solo unas pocas personas. Estas personas fieles al Señor, los que no ensuciaron sus vestiduras. El verbo que se usa para manchar aquí, para ensuciar, tiene el sentido de contaminación, de mancha. Los que no se juntaron, no se mancharon con los pecados del mundo. La alusión es a los creyentes que no se habían contaminado con la influencia pecaminosa de la sociedad idólatra de este entorno. Imagínense ustedes, a pesar de toda la contaminación, los cristianos, unos pocos, seguían siendo fieles al Señor. Y así siempre hay en las iglesias. Gracias a Dios por esos hermanos, ¿verdad? Un día para que ustedes
entienda lo que le quiero decir, ¿verdad? Vamos a irnos ante el tribunal de Cristo. Vamos a esperar que los pastores, los ancianos, los líderes, los predicadores reciban grandes galardones y vamos a tener muchas sorpresas. Algunos tal vez van a recibir, pero vamos a ver, por ejemplo, a una ancianita que tal vez nunca habló al público, pero que siempre estaba orando por el pastor, la que siempre enseñaba a sus hijos, la que hizo que sus hijos sigan al Señor. Imagínense ustedes que esa ancianita el Señor le llama y le diga, bien, buena sierva y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, y le da un gran galardón. Eso va a suceder. Imagínense ustedes, no depende el tiempo que nosotros estemos en la tierra, sino de la calidad del servicio que hagamos al Señor. Puede ser que sirvas un año nomás, pero si ese un año serviste al Señor sin otra motivación, sin otra intención más que el amor a Cristo, entonces vas a recibir recompensa. Amén. Andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El Señor dice de ellos que andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Esta promesa debe ser considerada para el presente como para la eternidad. Fíjense ustedes lo que dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, el cual representa las acciones justas de los santos. Así dice Apocalipsis 19, 7 y 8. Anoten esos versículos. ¿Por qué? ¿De qué depende que yo me vista o no de vestiduras blancas? Que esa blancura sea o no brillante, luminoso de mis obras acá en la tierra, como cristianos, ¿verdad? Algunos van a brillar más, otros menos. Todos vamos a estar con vestiduras blancas, pero pareciera ser que aquí lo que está diciendo es va a ser más blanco de lo habitual. Eso es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque fueron fieles a la obra del Señor. El versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Recalca, repite el Señor eso. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Acá está el meollo del asunto, ¿verdad? Porque algunos tergiversan estas palabras, ¿sí? Dice ahí, repito, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, ¿verdad? Dice el hermano David Logacho, los vencedores son los verdaderos creyentes, como siempre decimos. Sus obras son el resultado de una fe genuina, fe puesta en Cristo. A ellos promete el Señor lo siguiente, ser vestido de vestiduras blancas. Esto denota una vida justa delante de Dios. Luego que sus nombres no serán borrados del libro de la vida, esto denota seguridad de salvación, ¿sí? Dice, no borraré. Nada ni nadie puede hacer que un verdadero creyente pierda su salvación. La salvación es como el nacimiento, ¿verdad? A pesar de que yo sea un asesino, ¿verdad? El peor ciudadano del mundo, nadie va a poder decir que yo no existí, por ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Existí. Por más que quieran raer mi memoria de la tierra, existí. Así también es con el Señor. Una vez que uno nace como cristiano en la familia de Dios, ya estás ahí. Nunca perdés esa posición. Por más de que te vayas luego al mundo, te vayas y andes con los chanchos, como el hijo pródigo, que te alimente de algarrobas, igual seguís siendo hijo de, en este caso, de Dios, ¿sí? Por último, confesar su nombre delante del Padre y de los ángeles. Esto es una especie de reconocimiento celestial por la fidelidad de los vencedores, ¿sí? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Vestidura blanca es símbolo de santidad y de pureza, ¿sí? Esa se obtendrá aún mayor vestidura en la eternidad. Habla de la iglesia de Éfeso. Gocémonos y alegrémonos, lo que estábamos leyendo hace rato, ¿sí? Y no borraré su nombre. Se entiende que el vocablo no en este texto es la traducción de la doble negación oumei, ¿verdad? Que puede traducirse como nunca, jamás o de ninguna manera. Y fíjense ustedes, lo que está diciendo el Señor es yo nunca les voy a borrar de mi libro de la vida, ¿sí? Y fíjense usted lo que dice acá el autor, los israelitas, griegos, romanos, al igual que nosotros hoy día, tenían un registro donde se inscribía a cada ciudadano, perdón. Se borraba del libro de la vida de la ciudad a aquellas personas que delinquían, se mudaban o morían, etc. Pero fíjense usted en estos versículos, Éxodo 32, 32, cuando el Señor le dice a Moisés,
Yo voy a destruir a este pueblo de Israel porque ellos han abandonado mi adoración y se han ido detrás del ídolo que Aarón les hizo, un becerro de oro. Y voy a hacer de ti una gran nación y voy a hacer que tus descendientes sean mi pueblo. Y Moisés le dice, no, por favor, no hagas eso, Señor. Primero ráeme a mí de tu libro. Y el Señor le dice, no funciona así. No es porque vos me pidas, vas a salir de ese libro. No. En el Salmo 69, 28, el salmista habla de lo mismo. En Romanos 9, 3 dice Pablo, quisiera yo mismo ser anatema, ¿verdad? Un maldito, si es que el pueblo de Israel se iba a convertir. Eso no se puede, mi querido hermano. No es que el Señor iba a aceptar, sí sabes que voy a aceptar que vos seas un anatema para salvar a todo Israel. No funciona así. Cada uno debe nacer en la familia de Dios, como dice allá en Juan 1, 11 en adelante, ¿sí? Si uno no recibe a Cristo, no importa que cuántos cristianos quieran anatemizarse para que se salve, no se va a salvar. Ni tampoco aquellos cristianos que quieran ser anatema para salvar a su nación van a hacerlo. No. El Señor dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Jamás voy a borrar, nunca voy a borrar. Es una expresión, es una oración, pero contundente, es un afirmativo, ¿cómo se dice? Es un imperativo, ¿sí? Es una orden del Señor. Nunca les voy a borrar en ninguna circunstancia, bajo ninguna consideración, a pesar de que ahí en la ciudad, si ustedes hacen algún crimen, o se mudan, o mueren, se les borra. No, yo nunca les voy a borrar. Ese es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nos hace recordar esta cita de Mateo, ¿verdad? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la fidelidad al Señor tiene buen precio. Dice ahí en Santiago 1:12, bienaventurados los que soportan la tentación, dice la palabra de Dios, porque cuando haya resistido la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿sí? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le dice el Señor a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Filadelfia le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La salvación no se pierde. El Señor nunca nos va a borrar de su libro de la vida, pero la recompensa sí. Si vos no sos fiel, vas a perder la recompensa. Dice en segunda Juan 8, ¿verdad? Que tenemos que mantenernos fieles hasta el fin para recibir galardón completo, ¿sí? O si no, no vas a recibir completo. Y el Apocalipsis 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La advertencia solemne, una vez más, del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y ahí les pongo a ustedes este cuadro para que vayan memorizando, para que vayan sabiendo, para que no olviden qué periodo y qué año nos representa. Esto no todos creen que sea así, pero a mí me parece muy interesante y más aún cuando lleguemos a la iglesia de la Odisea, que coincide con nuestra época actual, ¿sí? Y con esto terminamos, mis queridos hermanos, la lección de esta noche. Muchísimas gracias por su atención y gracias por participar una vez más, un lunes más, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si fui muy rápido o si tienen algo que no les quedó bien claro. Bueno, este es el momento para poder realizar sus preguntas o si quieren algún comentario, alguna duda o algo que les edificó del audio de esta semana o la lectura que han tenido. Sería bueno para que compartan ahora con los demás para poder nosotros también edificarnos lo que ustedes nos dicen, ¿sí? Yo entendí todo, Alfe. Súper bien. Qué bueno, me alegro, Dalmi. Jorge. David, licenciada Emi, no sé si querés decir algo. Solo muchas gracias. Gracias, Bueno. gracias. No hay por qué. Muy clarito, todito. Qué bueno. Gracias, Licen. Al principio iba a decir para que empieces de nuevo porque fuiste muy rápido, pero ya demasiado hincha ya iba a ser. No, hubiese para que pueda ir más despacio, sin problema.